Esos chismes, esos chismes. Hijo de puta. Perdón. Hablando de hijo de puta. Está el profesor de guaraní con nosotros. ¡Vamos! Impresionante. O puana mopa, ese viste su pelo y no charla y. A la puta tamo cañaracope, guaré. Qué pesado. Guaré, ¿Sabes ani ne que se año. cómo se dice mosca en guaraní? ¿Cómo se dice? Berú. Beru. Usted ¿Y Beruí qué? Pero es mosquita. Moquito. Ah. Porque a mi profesor le decían Beruí, Beruí. Le decían. Ese es un sobrenombre, Berú. Beruí. Berú es uno de los apodos más comunes en guaraní. Anguyán, Berú. Pero en Beruí le decíamos. Caí. Y que da tanto gusto a decir Beruí. Eh, Pero él se enojaba. No, Porque había un encima vecino, había un vecino que le decíamos Cabará. Ese era su. también. ¿Qué cámara? Cabará. Quédate aquí, tú le voy a matar. Ah, Que no se queda ni una Hasta que parte. lo El pare. inquieto. ¿Sí? cámara. Cabará. Mira, en el ojo del Y profesor, viene y la se puta, para en qué la atrevida cara. esta mosca de mierda. ¿El profesor de qué era que le tenían el apodo este? Profesor de educación física, que los perros más grandes me eligieron y pues yo era chico, me acuerdo, y justo se fueron a visitar unos colegios afuera y fue la primera vez que yo le vi que se enojó conmigo. Chicos, en el chat de Twitch, por favor, ya que está el profesor Guaraní, pueden enviar también sobrenombres. Sí, los Había- vacantes. En Había un guaraní. tipo que le decían Cururu Zapatilla. Ah, Cururú Zapatilla. A mí me decían Acatembo. ¿Qué? Acá en Guazú. Acá, No, acá también. A mí Pero me acá en Guazú, decían- Acatembó, y todo eso me decían. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, profesor? No, y allí ya hay que entrar en la suspicacia de los muchachos. Alguna cosa. Dios mío. ¿Qué tal, Vulcano. profe? ¿Cómo estás? Bien, muy ¿Ya contento. hiciste la chiva? Y muchísima chiva por todos lados. ¿En Ya serio? creo que desde el viernes empezó ya la serie de preparativos, ya gente que hizo el sábado, el domingo. Veo que ahora se hace en cada lugar, en cada pueblo. Hay atractivos acá, qué sé yo, Ñembuí, en el cerro, en Atirá, ni quiere decir, en Yaguarón, en Tañarandí. Hay mucha gente que se va a mover detrás del tema de Semana Santa y por allí mucho chipá. Profe, Ahí- para vos, ¿cuál es la más rica? Bueno, justamente una que está volviendo otra vez, que un tiempo se dejó de hacer. Estábamos hablando antes de entrar que es el chipá mandubí o chipá candoy, el que se hace de maní. Algunos preparan con un sabor dulce y otros que obviamente es salado, ¿verdad? Tiene dos maneras de prepararse. Y eso dejó de hacerse, así como hay también otras variedades, ¿verdad? Estábamos hablando con Ale hace un momento de lo que se llama chipá cabureo, chipá tipirati, el que se hace de la farina, cuando se va colando la harina de la mandioca, cae abajo lo que conocemos comúnmente como almidón y queda en la parte de arriba esa parte más porosa y eso se prepara, es el tipirati, que los brasileños le ponen a su famosa feijoada, ¿verdad? La farofa. La farofa. Sí, y bueno, eso se prepara de una variedad de chipá. Nunca escuché la historia de la chiva. ¿Hay alguna historia del...? Y en particular, por ejemplo, acá los indígenas ya preparaban, no esperamos evitar lo que ya dijimos acá con ustedes, la base de la alimentación siempre fue el maíz, mandioca, batata y poroto, ¿verdad? Y ellos tienen la costumbre de arrancar el maíz, sobre todo el choclo, ¿verdad? Y eso ellos pasan por tipo lo que se llama comúnmente el yembizó, yobay, que es en el mortero. Ellos con los palos que tienen comienzan a hacer del choclo, prácticamente convierten en líquido, ¿verdad? Y eso le entremezclan con un poco de agua y hacen unas masas. No le ponen aceite, obviamente no conocen de antes y hasta hoy. Tampoco sal. ¿Verdad? Directamente toman eso así, en ese formato y meten en el fuego allí debajo de la ceniza. Y allí se va cociendo y una vez que terminó la cocción, ellos retiran y lavan. Lavan en agua, ¿verdad? Y después comen. Es lo que ellos le llaman chipán vitá, le dicen a eso. Es una tradición que ya era conocida y hasta hoy ellos consumen eso. Yo tuve la oportunidad hace 30 días, seguramente un mes, sí, de haber estado en la zona de la Mambay con unos miembros de una comunidad indígena Painta Vitená. Ellos también preparan esa misma versión, pero dulce. Pero directamente, y la otra cuestión interesante, como que nosotros hasta hoy en muchos lugares, las mamás, la gente que prepara el cipá, tienen la costumbre de poner sobre la hoja de banana. Allí se asienta, ¿verdad? Y eso es una tradición también que viene de ellos. ¿Y el tatacuá dónde viene, profe? Porque el tatacuá... Yo no conozco cocina de barro, otro lado, ¿alguna vez vieron?
Antes era normal tener la cocina de material ahora y que sí, no. La cocina de material Sí. donde se pone la leña y Sí. después los hierros nomás que eran como para poner la Así olla y mismo. eso. Bueno, esas son, digamos, tradiciones más recientes, ya de la época de la colonia, hacia la independencia, ¿verdad? No olvidemos que, así como estás diciendo, esos fogones existían ya. En las reducciones, por ejemplo, estaban todos al interior. Las reducciones es una cosa, unas construcciones muy completas, ¿verdad? Entonces, en la medida que la gente después se fue retirando a distintos lugares, se buscó un sistema de cocción que se dio básicamente con la construcción de lo que llamamos hoy Tatacuá. Los indígenas, por ejemplo, algunos son, hasta hoy, tienen la costumbre directamente de hervir sus alimentos o de meter, como decía recién, en las cenizas, ¿verdad? Dicen algunos, bichir también le dicen, cuando pueden poner a asar algún tipo de carne, pescado y otros, ¿verdad? Pero hay algunos otros tipos de cocción que ya son muy recientes, por ejemplo, chiriri. Chiriri que es la fritura, ¿verdad? Fritar algo. Eso ya tiene que ver con el uso de aceite y otros, y la paila. En la tradición, repito, era directamente, todavía se ve en algunos ranchos que la gente toma, por ejemplo, 3 pedazos de piedra, ¿verdad? Y ponen allí, y allí ponen la leña, Ahí y sobre encima. eso asientan la olla. La olla. O tienen un alambre largo y de eso cuelgan Olla. la pava. Olla. ¿verdad? Ollanjú, exactamente. Esa es, digamos, la manera tradicional de preparar el fuego. Y lo del tatacuá, que repito, es una cuestión mucho más reciente. Profe, estábamos hablando también hace rato del cureín, que la chipa con la butifarra. Sí. ¿Ese es nuestro también? ¿O de dónde salió? Claro, fíjense que en muchos lugares, hasta hoy, digamos que los platos, la gastronomía con carne animal más frecuente es la de carne de cerdo, el curé. Luego está, obviamente, compitiendo en un rango casi de igualdad la gallina casera. Y después para muchos la oveja y en algunos otros casos la carne vacuna. No era muy frecuente faenar. Y relativamente hablando era más fácil para la gente tener su cría de gallina o de cerdo. chancho. También allí hay un dato interesante que yo creo que todos ustedes conocen. Siempre hubo una tradición hasta hoy de engordar al cerdo justamente para Semana Semana Santa Santa. o para fin de año. No fue la vaca, no fue la gallina, siempre fue el cerdo, ¿verdad? Cerdo, ¿no? Y de allí la costumbre también de preparar el cipá y la sopa, perdón, con la grasa del cerdo. No sé si me va a poder contestar esto, pero mi consulta es, como dijiste al comienzo que nuestra gastronomía se basa mucho en el maíz, el poroto y esas cosas. Yo veo que en Brasil, viste que en Brasil tienen ellos el sistema de lunes a sábado, de lunes a viernes feijão, Sí. feijoada el sábado. Sí. Que feijoada, que vendría a ser una comida de esclavos, Exacto. que se le da el poroto, coman poroto todo el Proteína, día, proteína, casi como proteína. está... Hay bueno, después te digo la novela cuál es. Y la feijoada se da de tirarle todas las menudencias del chancho. No Así comían la mismo, carne del chancho bien, sino comían la oreja, la nariz, la pata, todo sí, eso, la sí, pezuña, y eso sí, todo sí. tiraban a la feijoada y se hacían una mezcolanza y dale, coma eso el esclavo. Sí, sí. Que hoy por hoy quedó como una comida gourmet. Sí, así mismo. Y eso mismo pasó en el caso nuestro, por ejemplo, con el famoso yopara. Acá no pasa eso. Acá no tenemos, en Brasil, vos sí o sí, poroto y arroz te sirven en el Burger King, McDonald's. Sí, sí. Papa frita, todo, te sirven un plato de poroto con arroz. Nosotros no tenemos, ¿por qué nosotros no tenemos que el poroto? Es súper nutritivo. Es súper complicado conseguir fibra en la alimentación de uno. Proteína. Estaba Fibra. Estaba diciendo Porque fibra por tiene eso- poroto. No, proteínas. Fibra también o no. Estaba diciendo por eso, Popi, Fibra que también tiene. Tendrá, pero tiene mayor proteína. No. decía Como las por el lentejas. tema del poroto, ¿verdad? Que después mezclado cuando se habla del yopará, con el locro, ¿verdad? Y eso era simplemente locro y poroto y se le echaba cuando había un poco de tomate o zapallo, que era muy común. Ya posteriormente entró la cebolla y era eso. Y ese eso, es nuestro lo mágico. caldo que tomamos en octubre. ¿Cómo que se Y ese yopará. el Y yopará. bueno, y a lo que voy nomás lo que estaba diciendo Pope, que así como hoy hay una versión gourmet de la feijoada, nosotros también tenemos una versión gourmet del yopará, ¿verdad? Uno encuentra adentro hoy queso, chorizo, carne, bueno, que originalmente era solamente el poroto y el locro, ¿verdad? Con un poco de... Porque siempre se hablaba de lo último que ya nadie inclusive quería servirse, que era el locro. Eso se guardaba, estaba allí. Y la gran prueba era que al llegar al tiempo de la carestía, cuando ya no había que comer, entonces
animarse a comer eso. Y allí salió la famosa leyenda del Caraybo Tour que comienza a recorrer las casas para ver si la gente verdaderamente preparaba y comía eso que no quería comer. Entonces allí viene toda esa Empatamos con Dora, proteína y fibra del poroto. El Ahí está. poroto tiene fibra y también... Ahí está. Sí, pero también está. tiene proteínas. Sí, 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 proteínas. sí. Ahí está. Porque Pero yo por no, eso digo, o sea, yo no una como es carne, como porotos y lentejas. es muy interesante como alimento para tenerlo, pero nosotros elegimos por la tortilla otra cosa. No, y también que tiene mucho fósforo, que es un contenido especial Claro. para el cerebro. Claro, el tema Pero del la poroto es tortilla, fabuloso. Sí. la tortilla es algo, si vamos a tener en cuenta lo que dice el profe, la tortilla es algo mucho más nuevo porque ya tiene aceite. Tiene Claro, harina, tenés razón. harina, Y- claro. Está frío. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que se mantuvo en la gastronomía que comemos todo? Que lo que más acompaña es la mandioca. ¿Mandioca o batata? Mandioca o batata La batata, tradicionalmente. qué rico la batata. Y la batata también es rica en fibra. ¿eh? Men, la batata con tortilla. Y la gente que toma la Tengo hambre batata, ya, toma sí, la ahora. mandioca y mete en el tanimbo allí sobre el fuego en la brasa, ¿verdad? Y hace el Después pirecay, pela, sí. ¿verdad? Y eso se come con leche. Tradicionalmente, la gente inclusive la costumbre de preparar, hervir la leche. Yo así me quedé con y- leche. Y, la Asco, nata, batata con leche, la güey. nata esa de la leche, la que ya, eso era, no había cosa más sabrosa que eso. Y el dulce de Te batata, juro ya que por Dios. estamos con la batata, Que hay el que me dulce de preparaban. batata que comemos ahora, ¿de dónde salió? Eso ya con el tiempo, porque Ya es un producto proceso. importado, ¿verdad? No tradicional. Sí, también ellos suelen llegar a un nivel de cocción tan intenso que después la batata como que queda derretida. Claro. Y por sí Es acumula dulce. azúcar, dulce, muy dulce. A Tiene mí me también una traían- variedad de alimentos de esa clase. A mí me traían mi café con leche con nata. Le decían, mamá. Y se le daba la empleada. que- Men, yo tenía un primo, tengo un primo así como el pelotudo de Pope. Me acuerdo demasiado bien. Delicadito. Como odiaba la nata, boludo. Pasa- Qué asco, boludo. pasaba el famoso lechero con esos Sí. cosos así jarrones de aluminio, Sí, sí. ¿verdad? En un vehículo traccionado por un equino, por Así un mismo, caballo. un caballo. Entonces, ¿qué pasaba? Comprábamos por litro, servía y como decir, tenía nata y se ve la grasa de la grasa. leche. No había cosa más Le rica que esa. servimos y mi primo vio. Sí. Y vio que tenía así circulitos de aceite. Sí, sí. Y dijo, tía, yo esto no como, solamente leche en sachet. A mi mamá le dio una rabia Ay, y ¿por se qué? fue a comprar. Porque era un- civilizado. No. Men, ¿Qué querés que Pero, agarra ¿sabes? así la ubre? Y... men, lo más rico que hay, Joder, lo qué más rico asco. que hay es la leche. Claro, y encima la leche que tomamos ahora ya no tiene más ni nutrientes. Y No, ahí en la pero nata igual, está todo. igual, si el lechero era hijo de puta, le ponía un poquito de agua. Tenía que Siempre. pillar. No, Sí. por eso era cambio. Sí, para que rinda más, para que Claro, rinda claro. más. Tipo de shampoo. Tipo de Ahora, shampoo. hay una cuestión también interesante dentro de lo que estamos hablando. Hasta no hace mucho, hasta ahora, toda esa producción que conduce a los alimentos de Semana Santa es el producto de la casa. El maíz plantado allí, recolectado. El queso paraguay es la nata fermentada. La leche de la vaca, Sí. la leche, el queso, Huevo. el cerdo que siempre se hizo de la grasa de cerdo. Hoy día se usa aceite, ¿verdad? Cierto. El anís que inclusive la gente tenía allí la planta Qué cerca, rico el ¿verdad? anís. ¿verdad? A eso se le sumaba huevo de la gallina, todo eso estaba en la casa. Y allí comenzaba la tarea de la producción, que normalmente hoy es más frecuente hacer los miércoles. Porque la idea es preparar todos los alimentos el miércoles y jueves es el caruguazú, que representa esa última La cena, última y cena. todo lo demás, ¿verdad? Entonces, más o menos esta es la hora, justamente esta es la hora en que la gente ya tiene el chipapo terminado, ya todo, está el tatacuá, ya se limpió, se sacó todas las brasas que estaban dentro y se va a introducir en esas planchas, ¿verdad? La cantidad de cipá y luego va a entrar la sopa, va a entrar el cipaguazú y obviamente la carne que se tenga disponible. Ya casi no se hace en la batea, que es cosa de madera, así un cosito. Una caneca. Sí, una caneca. Caneca. Y ahora se usa palangana o no Sí. sé, lo que tenga para hacer. Y bautizar el nuevo tatacuá tiene que poner al máximo, llenar de leña bien caliente. Para curarle, ¿cómo se y, dice? sí, y saber meter la chiva porque se te puede quemar. Se ¿no? puede Se quemar, cocina bien. rapidísimo. ¿eh? Sí. Acá O sea, dicen, Dora quiere que le entierren la batata, no sé por qué. Bueno, mi mamá decía, no, esa chipa en la cancha es todo puro zapallo. ¿Es así? ¿Se hace con zapallo? No. Hoy, de hecho, que hay muchos amarillo, trucos, claro, hay muchos trucos que se utilizan por el tema de los costos que tienen los productos, los insumos, ¿verdad? Entonces, de por allí hay veces o más maíz o más almidón, depende de qué esté más barato y qué esté más caro también, ¿verdad? Y allí se introducen otros elementos.
Sin embargo, algo que no podemos dejar de reconocer es que tenemos chipás todo el año, ¿verdad? Cierto. Que obviamente llega Semana Santa y acá es cuando se intensifica la producción, pero es una Casera. producción casera, ¿verdad? Que también hoy día, en gran medida, se está optando por una cuestión mucho más simple. En el súper me venden ya la masa hecha, yo tengo Claro. el horno eléctrico. Ese. Hoy claro, hoy directamente llamo y pido un delivery. Cualquiera de las empresas que hoy producen. Esos días. ¿sí? Te fastidia Mira, ahí eso. está el chipa. Sí. Mira lo Ahí duro está. que es. Lo- Desde cuando te queda dura la chipa. Eso ya los 4 o 5 días el salir de Tatacua, ¿verdad? Ya eso Mira, está un mira. poco... No, porque, profe, me imagino que vos, esos Mbejú 4 quesos, eso es hija de puta. Son las que muere No, este país. vos sabés que a mí me da tristeza, te voy a decir, yo desde mi... Mira esa chiva, mira. Qué Desde... boche. Ay, mira, ahí se quemó. Está un poco quemada. Mi Ale... Pero ese con cuchillo le quita todo. No, se rey. quemó, ya está. Se raspa Mira cómo nomás, está. se raspa. Hijo de puta, cómo mató, boludo. Pero Pero quemó todas las fuentes. Pintó con betún. Vos sabés que una de, las Cobertura cosas, chocolate. una de las cosas que ya casi no se ve en los viajes de colectivo a larga distancia o mediana distancia son las chipas tradicionales. Vos comprás las chipas y vos ya ves que esa chipa estuvo en esas bandejas industriales con hornos industriales ¿Y por qué como era antes? y no tenían ese... La forma o sea, perfecta. no estaba industrializado. La Sí. chipa no estaba industrializada en ese No, es sentido. que no entiendo. No, Bueno, antes se hacía más así, tipo, acá hacemos la masa, nosotros somos todos en la parte de la cocina, se mete en el tatacuá grande y se saca con la hoja de banana. Ahora ya se pone en esas amasadoras industriales, Sí. se ponen, Ah. se sacan, se ponen en la bandeja y se ponen en el horno. en el horno industrial. ya industrial. Y vos ya ves no la es el chipa Tatacua y no es, lo, tradicional. o sea, no es lo mismo. No es lo mismo, antes. No es Cambia lo el Entiendo mismo. lo que decís. Sí, qué Ya, interesante, boludo. la chipa ya no se endurece a los días, sino que El es que está, blando. sucede algo similar a los panes que tenés, eso que duran Sí, se Claro, industrializó, y el tiene más masa madre que le conservantes. ponen huevo. Es como una especie de conservante que se le pone ya todo. Sí, ¿no? entiendo. Ah, es copado. Sí, no, vos sabés que es como que tiene vida eso. Cuando vos lo haces de esa manera industrializado, le sacás muchas propiedades. Cuando es tipo y también casero. sabor, ¿verdad? Más rico. Por Cuando es supuesto. tipo casero, las mejores chiperías son las que tienen su tatacuá y se ve y van sacando o van poniendo y así. Es otro Qué sabor, ¿verdad? chipa. Hay, Ahora que me habló. hay una... ¿Y dónde podemos conseguir esa chipa, profesor? ¿Saben Curete. dónde? Y les voy a poner solamente allí en un contraste, allí en metros o kilómetros uno de otro. Llegando a una de estas ciudades que producen grandes, así como dice Ale, ya con hornos industriales, máquinas de por medio, unos cuantos kilómetros antes uno va a tipo mediodía y va a ver que salen de los costados una partida de gente con sus hallacas, con sus canastos, y son los que producen todavía en su propio horno, ¿verdad? Que tienen todavía una producción casera y que son los que salen y vienen con su termo de cocido y se ubican acá por las esquinas. Qué rico. De esos existen todavía, pero hoy obviamente el proceso cambió. Es lo que decíamos recién, consumimos chipá en la época, pero ya no es la versión tradicional. En muchas cosas cambió. Mucha gente hoy ya usa directamente aceite, ya no. ¿Por qué? Por el tema de la grasa que es más cara. Se hacen un montón de cosas con tal de adaptar, digamos, a una nueva circunstancia, de producir para que dure más tiempo. Y por allí ya entran todas esas series de innovaciones que se le van cambiando, así como Pero decía que vos, el mata caso la de- cultura, ¿o no? Claro, obviamente por eso que países como Perú o como México tienen tanto celo en su producción gastronómica Claro. y hasta hoy son admirados justamente por mantener Sí. una tradición. La no importancia perdida. de, ¿verdad? Que tenemos que Claro. empezar nosotros a entender. Ahora, para pasar a las tradiciones de Semana Santa que viene, obviamente, del catolicismo, pero nosotros, por ejemplo, los viernes, Sí. ¿cuál es la tradición acá o cómo se fusiona? Así, rápido, mañana miércoles salen los Le va a matar estacioneros. esa mosca al pobre profesor. No, no, no. Está por dar un infarto. Estamos en Semana Santa, no tenemos que matar ni mosca nosotros, Ah, nada. bueno. Ahí justamente Déjenle en estaba paz. ya dice. Déjenle en paz allí, no hacen nada. Digo, Pope. Agua, vos nos va a matar. Vaya, No, sin eso, ya, nombre. eso pasó, eso ya antes de Semana Santa. No, Te decía, mañana salen los estacioneros, que ustedes habrán escuchado. Ana, ya, ¿ves? Señor, ¿Cómo canta? No. la Santa Ven, María. Esperana, ¿voy a escuchar este estanciero? Sí. Yo los estancieros que escuché de Estacionero. Carapeguá, estacionero, Estacionero. perdón. Lo estancieron. Eso es Lo otra de, cosa. lo de Carapeguá, men, cantan, o sea, vos le das caña y te van a cantar toda la noche, todo el día, y pasan a recorrer y a mirar. Nosotros hicimos una obra de teatro para el Bicentenario donde fusionamos y le teníamos a los estacioneros Estacionero. y venían. Señor, la Santa María.
María. No, pero cantan tipo lamentándose. ¿Y así? Es Claro, genial. de hecho hay que aclarar que ellos no... Y con sus cruces y las velas, increíble, hermoso. Ellos no son ni músicos ni cantantes Claro, profesionales, le son ponen- aficionados y que asumen un compromiso, hay veces familiar, hay veces comunitario. Y son los que salen y cantan, ¿qué cosa? La pasión y la muerte de Cristo, ¿verdad? Toda esa imagen que se Linda, vive allí. linda. Y por eso que es un canto lastimero, se le dice puraje así, que no hay que confundir con el puraje Yajeo. y eso es otra cosa. Esto es puraje así doloroso porque refleja ese proceso vivido por Jesús hasta su muerte. Ellos salen mañana, van a estar el jueves, el viernes, mañana se hace el Caruguazú, una mesa grande, todo el mundo se sienta y es a la siesta, a la tarde, tardecita, en fin. Y el viernes todavía es la costumbre de mucha gente levantarse temprano, lavarse la cabeza. Ah, sí. ¿Cómo es Sí eso o sí, de la se tiene que cabeza? lavar la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, con eso se limpia, hay un sentido del agua, como... No, era el jueves lavatorio de los pies. No, ese lavatorio de los pies es el jueves. Allí, Mamá me allí se hacía representan levantar. los 12 apóstoles. Sí. Y viernes Que te el hace la sacerdote la elige 12 cabeza. personas virtuosas en la comunidad y reproduce aquel proceso histórico. A mí Pero el los miércoles me viernes- hacían levantar para... Los viernes, Para que el viernes uno termine. se lava la cabeza e inmediatamente hay todo un proceso de la familia ir a visitar el cementerio a los fallecidos. Y allí en los cementerios aparecen otra vez los estacioneros que van cantando, en donde están una familia van y cantan. visitando a sus fallecidos, Y piden plata. allí van y cantan. Y luego de eso aparece un elemento que todavía en muchas partes existe, se llama matraca. La matraca es una cuestión hecha de palos, de madera, que dan la vuelta y produce un sonido, que no es el mismo sonido de la campana, sino que es un sonido triste. Estridente. Ya. Y con eso se hace la convocatoria a lo que se llama la celebración de las 7 palabras y la crucifixión. Qué Después increíble. de eso, Pope, la gente hace una pequeña procesión, se introduce la imagen en los templos, el Cristo yacente, y allí viene la tradición del tupaintú. Tupán es Dios y tú es besar. Besarle Los pies. o en los pies o en la rodilla. Se deja el óvulo, si hay por allí una monedita, lo que se pueda, y viene la parte, digamos, final de ese día. Para mucha gente el recorrido de 7 iglesias, 6 más, La seguida a quitas. donde uno estuvo, ¿verdad? Entonces uno va visitando, pero eso también, eso implica el pago de alguna promesa y hacerlo por 7 años. Así como estos estacioneros, por ejemplo, tienen un compromiso, antes de entrar, el maestro, que es el que lidera el grupo, le advierte a la persona, si vas a entrar tenés que estar 7 años. Hijo de... 7 años cantando con ellos. Al cabo de 7 años puedes retirarte. Si quieres continuar, continuar. Qué fuerte, ¿verdad? Ahí yo te cuento que conozco un grupo con el que tengo una relación hace un tiempo, yo grabándole, rescatando sus historias. Ellos tienen más de 100 años. Es una familia, un grupo de vecinos de Capiatá. Y toda la vida han cantado. ¿Verdad? Qué lindo. Ahora me pasaban el otro día un mensaje, me estaban diciendo, se llama el Grupo de Estacioneros Santo Rey. Ellos se están preparando ahora para un hecho histórico para ellos. Van a ir a Tañarandí, al gran encuentro que hace Coqui Ruiz, y que gracias a Coqui Ruiz estos estacioneros volvieron a tener vida. No, porque en totalmente. tiempo se estaban apagando. ya Me estaban ató Piri lo que decís, desapareciendo. boludo, pero cierto Pero es cierto. Pero es que esa es, me parece importante, y voy a meter acá, no me calienta, la importancia del arte y darle esa pelota al arte, ¿verdad? O sea, lo que hizo Coqui es, por Es más que comunal. nadie esté formado en admirar, es imposible no admirar. Sí. Entonces, obviamente, convocó una gran cantidad de gente dañando todo un Tremendo. evento turístico, El ¿verdad? fenómeno de Tañarandí, culturalmente hablando, Increíbles. es increíble y yo creo que va a ser por mucho tiempo insuperable, porque consiguió movilizar a una comunidad. Claro. Ya una ¿saben? Parecido, ¿no? No desde el punto de vista religioso, lo que pasó en Atirá. Atirá siempre es la ciudad más limpia y los ciudadanos atiranos te van a perdonar, pero por nada al mundo que vos tires algo. ¿Por qué? Porque ellos ya están formados. Ya su genética la concientizados. cambiaron a eso. Y esto es lo que hizo Coqui en 30 años con la gente de Tañarandí. Ellos ya viven para esto. Ellos saben del valor que tiene esto, más allá de inclusive un valor comercial. Claro. Un tremendo valor Que la cultural. podrían explotar Lógico. dentro de todo bien en comercial, ¿verdad? Pero igual, mira, remera y todo trajo la pasada Gus que se fue. Ese no fue en Tañarandí. Sí, No se fue. sí. Ah, Tañarandí, Tañarandí. la remera. Ah, sí, sí, cheputa, Por eso- pero bien. No, bien, pero sí, está sí, bien. Sí, sí, sí. Y Pero están- vos sabés que, o sea, Sí. perdón, profe, que te Sí, sí. interrumpa, pero hay tantas cosas que yo pasé de chico que La revivís. gracias a que mi familia, mis 2 familias son del interior, de parte de mi papá Gaguazú, mi mamá Carapeguá y católicos. Esperá, boludo, voy a terminar. Y tipo me pone contento de que mi infancia haya sido así, que arraigado a tantas cosas que de repente son tradicionales.
Y no que me cambiame la leche porque tiene aceitito, ¿verdad? Bueno, vos el 4 de julio, ¿qué hacías? Nada. Ni una bombita, nada. Nada, Y porque bueno, yo soy no te paraguayo. yo no te estoy criticando. ¿Qué tiene que ver? Vos sos yanqui, Y 4 boludo. de julio, y sí, obvio, celebramos la independencia de nuestros dos dioses. Qué boludo. Qué Bueno, boludo. y allí tenemos las imágenes, esa es Tañarandí. Hermoso, a mí es Un lo que fenómeno único. Qué belleza, boludo. Culturalmente hablando, eso de preparar esos pequeños candeleros así, Candelabros. que Se con ponen. con la cáscara del pomelo, de la naranja, Yo tengo, la pepú. en mi haber tengo 2 tañarandú, 2 idas y Sí. impresionante, de las mejores experiencias de mi vida. ¿Verdad? Y no me arrepiento, me encantaría volver a ir en algún momento, pero esas 2 veces no me olvido. Y la noche cuando cae, una locura. Tremenda. Una Mira lo que es, boludo. Profe, y Casi, el viernes arranca así, lavada de cabeza y después no se hace nada, que no Ya se puede no- barrer, no se puede lavar no. el plato, nada. Pero ahora Ni, sí, ya. ni música, ni nada, ¿verdad? Qué ganas de Obviamente, llevar a mis criaturas tan grandes, pues medio garrita. Yo me fui de chiquitita. podés tener puntos intermedios. Claro. Podés ir acá a tirar donde hacen la representación de No, la hace falta todo. crucifixión. ¿A qué, ¿Verdad? qué Un día? personaje de verdad dramatizan. ¿Qué El día Via es ese? Cruz. Y eso va a sí ser hacen. el jueves, Sí. ya, ¿verdad? Lo mismo. Jueves hacen eso. Ya hacen y ¿Dónde? hacen la misma cosa. Hacen una tirada. tirada. ¿Qué parte de la hacen tirada? La tirada es medio grande, en vos. Ñemby, hacen también en Yaguarón. Y Pero yo voy a Yaguarón- estar cerca de tirar. Puedo ir a tirar, entonces qué parte. Pope, es una ciudad chica donde voy a decir, ¿dónde se hace? Ah, y acá, todos saben, El van hacia centro acá, mismo, en el en la quincho, plaza allá, y en se- el... No, porque yo la última que fui a tirar decía, tipo, No, Azucena. no, vos llegás y decís dónde están haciendo ahora el Via Crucis de la Pasión de Que todo el Cristo. mundo sabe. Ese es el nombre. Y Llegás entonces y- te vas. Gran Pero ¿a qué Horacio? ¿A qué Horacio voy? Vos tenés horario continuado, actividades Ah. continuadas. Sí. En Yo todos creo que estos cuando lo lugares. torturan, Y quiero tenés que ver. comprar por la app, tenés que comprar las entradas. Y bueno, amor, disculpanos. No, no. Pero ¿Dónde efectivamente- compró? ¿En Tiquetea? Y el domingo de Pascuaro, ¿dónde viene eso? Porque ¿viste, mi mamá me pegaba con Rosario. Sí, con Rosario. Era una qué palmada, la A navia, ver, una así, KPT. no, ¿eh? acá por la Sí, espalda, así, sí. mi mamá feliz, Sí. Pascua, me decía así. Sí. Me agradece entre los primos y las primas. Pascuan. Antes de seguir, profe, ¿usted es religioso? Perdón. ¿Usted profesa la religión o no? Yo, muy practicante, no soy. Pero esa creo. misa del sábado ya cuenta como domingo de Pascua o no. Es la vigilia, La se suele vigilia decir, ¿verdad? pascual. Y la Pascua en sí es el domingo, ¿verdad? Boludo, si Domingo de creen en el Pascua. bombero, obviamente no creen en Dios. Porque yo tuve mi época de monaguilla cuando era niña y a mí me encantaba. Yo organizaba lo de la Pascua Joven y todas esas Ahí cosas, está. me fascinaba. Sí, sí. Pero después, bueno, con el tiempo perdí. Pero me acuerdo que era una fecha muy representativa para nosotros. Es la, linda, la es Semana linda. Santa, re lindo. ese Yo ahora día que de una pienso, últimamente me re desconecté de Semana Santa y pegaría volver a conectarme. manera- No, es Sería lindo. interesante Acá aprovechar. dicen, cuando pregunta demasiado, no se va a ir. Es cierto. Yo soy re así. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo, a partir de que pregunto, es como que. Está el interés. por Está el menos. interés. Está ahí la- Hay Pero ansiedad, si no ¿verdad? pregunto es Ni porque ya definitivamente no considero. Ni ahí. Pero si pregunto, de repente me puede llegar a convencer. ¿No? Ah. ¿No te pasa eso? Ah, bueno, espero convencer entonces. Pero lo de la Pascua ya no tiene nada que ver con... O los huevos no tienen nada que ver con... Claro, ya es una tradición importada. Es pasó? tipo Santa Claus para nosotros acá en pleno verano. Tiene cebolla. Acá la Tipo de barba. Pero No, para adaptamos, invierno. adaptamos nosotros ya. Claro, claro. Acá, y esas son las variaciones que de todas maneras entran acá, ¿verdad? No te copa eso, ¿verdad? Ya. Ahora he visto el otro día una señora que, inclusive he visto que registró la especie de La Chipá. chica con butifarra. El cure- Dijimos recién. con Una hija de butifarra. puta, ¿verdad? cada cosa. Yo me remito No, pero solamente ¿cómo a va, lo que cómo va a patentar eso, boludo? No entiendo, pero digo nomás, cómo la gente llega a tanto nivel de Chaputa, ingenio, de chaputa. creación y de todo lo demás, y bueno, mañana más viene. allá de cualquier cosa, se van Por creando. suerte no estoy. Claro. No se pierde ese ingenio de la gente para este tipo de cosas. Así como vimos el tipo que estaba golpeando allí a Sí. machetazo a la chipa de 5 días después. Y dentro de todo es una manera de preservar nuestra tradición que es comer la butifarra con la chipa. El que va Está acá al buenísimo. cupé y recorre allí se encuentra siempre con la chipera y por kilos allí en la Sí. butifarra. Lo más ¿verdad? rico son las chipas que están cerca de la arribada, porque ahí, como dije, los tatacuás están afuera Mm. y ahí van saliendo. Calentito. Calentito. ¿Sabe qué? Una Sí. Pura. Bueno, por eso hay que Pope, tener vos más. nunca, Pope, vos nunca, vos sabés que, lo siento, no sé, puede ser que vos hayas vivido una mejor infancia, lo que sea. No, que yo, no. Pero yo- vos no sabés. Es que lo que pasa es que ese es el problema que vos vivís mejor, es peor. No, es una Diferente. infancia Son experiencias. completamente son experiencias. distinta. Cuando yo me voy a Carapehuá, camino a Carapehuá, se queda el colectivo, se sube la chipera, se sube normalmente con otro tipo que vende jugo y cocido.
Ahí está. Y te sirve en ese vaso donde te llena el hijo de puta. Encima quema. Y se mueve el colectivo Quema. y vos tenés que irte así soplando acá tu cocido y que no se derrame. En una de esas te viene un trago. Es una cosa genial, bro. Debe ser. Lo que no tiene que faltar un poco ya te ica, con mucha chipa, algo sí, que sí, ayuda a sí. digerir. Ya ahora te ¿verdad? queda full motor. Porque ahí se da un poco de chancho por acá, Ay, sopa ay, por ay. allá, chipa. Y bueno, eso produce una mezcla de diosa y pantera que requiere un digestivo. Cuando me contás esas cosas, Ale, me acuerdo de Angélica. che. ¿Quién es? Bien, Mi Ángel. empleado.